de Política Comparada. Mi nombre es Daniel Romero y en esta oportunidad los estaré acompañando en la moderación. Siendo ya las 4:05 p.m., vamos a dar inicio a esta sesión abierta organizada por el taller y en esta oportunidad la sesión titulada Situación de la política subnacional en el Perú a cara de las elecciones 2026. Abordaremos el tema de territorios y capacidades estatales y durante la sesión analizaremos los siguientes puntos clave: la influencia de la capacidad estatal subnacional y la desigualdad territorial sobre la política subnacional, las singularidades del territorio peruano, los factores que influyen en las diferentes capacidades estatales a nivel subnacional, la desigualdad territorial y su impacto en la política subnacional. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la magistra Daniela López Lancho, a quien agradecemos por acompañarnos, quien es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Católica, magíster en Gestión de Inversión Social y diplomada en Gestión de la Comunicación Ciudadana, con más de 10 años de experiencia en análisis de indicadores, temas de interculturalidad, pueblos indígenas y proyectos de inversión social. Actualmente es consultora para el Ministerio de Cultura como encargo en el apoyo técnico en el marco de la campaña Yo me identifico con orgullo. Además tiene experiencia como docente universitaria en la UPC, en la Católica y en la San Marcos. Sin más preámbulos, vamos a dar el pase a la palabra a la magíster Daniela López Lancho, quien va a explicarnos el tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Daniel? Y bienvenidos todos y todas. Gracias por estar acá en un feriado. Bueno, vamos a empezar y más bien, perdón si que tengo ambiental de bebé, nos acompaña mi bebé, pero estaba dormida hasta hace un minuto. A ver, denme un segundito, por favor, ahorita empezamos. Sí, profesora, no se preocupe. Listo, ahora sí. Creo que no tengo que hablar, se despierta. Pero acá estamos. Les voy a proyectar una breve presentación que hice sobre el tema. Denme un segundo. Está. Y como siempre les digo, lo más interesante de estos espacios es que podamos conversar, que nos podamos escuchar, que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que tengan respecto a este tema. Esto surge, digamos, he leído una serie de documentos relacionados con los análisis de política subnacional. Un colega mío, por ejemplo, y deben haber leído su libro, Mauricio Zabaleta, ha escrito también mucho sobre eso. Y hoy es un tema bastante relevante justo por el contexto en el que estamos próximos a las elecciones, en un escenario muy, muy complejo, en el que las demandas y las brechas persisten a nivel subnacional y hay que saber entender esa variable de estudio. A propósito de eso, tuve la oportunidad de trabajar con CEPLAN de la mano de otro colega, Álvaro Gamboa, en la actualización del índice de capacidad estatal. Ese proceso de actualización permitió que pudiéramos analizar de una forma técnica y objetiva lo que realmente significa la capacidad estatal, es decir, esta posibilidad del Estado de alcanzar a, a las demandas o satisfacer en cierta medida las demandas de la población en las distintas regiones, considerando lo complejo de nuestro país y lo retador que supone en contextos de alta inestabilidad. Antes de continuar con lo que les quiero enseñar, sí, ok, está todo activo. Me avisan si es que en algún momento se me va el internet o algo así, por favor. Ok. Entonces empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es esta capacidad estatal o cómo podemos entenderla? Porque creo que es una entrada interesante para hablar justo de la política subnacional. Hay distintas aristas, distintas entradas para la variable política subnacional, pero esta me parece una que nos ofrece un poco de orden. El índice de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos, o ICE, que trabaja CEPLAN, es una medida que expresa el nivel de habilidades organizacionales. Y por habilidades organizacionales vamos a entender aspectos asociados a la gestión, la logística, lo político en general, ¿no? Y de gestión que tienen las organizaciones estatales para específicamente la entrega de servicios públicos,
dirigidos a la población que está en un determinado territorio, ¿no? Es decir, podemos estar hablando de grandes programas sociales en su versión descentralizada, servicios específicos que dependen de unidades descentralizadas, desconcentradas en las propias regiones. Ahora les voy a contar cuáles son, ¿no? Pero estamos hablando de toda la cadena de valor que está vinculada con la entrega de servicios públicos. Y es una forma, digamos, de medir la manera en la que el Estado llega y se hace presente en todas digamos, en todos los aspectos, porque una cosa es decir, bueno, llega el Estado porque el alcalde viene y se pasea por todos lados, nos visita mucho, porque el gobernador regional camina por las calles y si hay una inundación se ensucia las botas, digamos que es la imagen o el factor más político en términos mediáticos, comunicacionales, de marketing, pero aquí estamos yendo a una forma de analizarlo desde una manera no solo más objetiva, sino más técnica, ¿no? Algo que nos ofrece un indicador tangible, una evidencia para decir el Estado llega o no llega, ¿no? Estas habilidades organizacionales y de gestión de las distintas entidades públicas son parte de esta dimensión administrativa del Estado y se relacionan con la gestión interna y la eficacia para la gestión pública, ¿no? Optimizar los recursos, alcanzar los resultados esperados, que estos resultados respondan a índices e indicadores concretos, etcétera. Para esto se crea este índice, es decir, un proxy, una aproximación al concepto amplio y abstracto que podríamos entender como capacidad estatal, es decir, la capacidad del Estado para hacer cosas, ¿no? Entonces se hace esta aproximación a la luz de 4 servicios, es decir, pensando en los componentes, en los diversos componentes que tiene este índice, pero para específicamente 4 servicios, que se identifican como los más esenciales, los más importantes, por supuesto no los únicos, pero sí los que tienen un efecto directo sobre la población y tangible además. El primero, el Servicio de Atención Primaria en Salud, o SAP, el Servicio de Educación Regular, o SER, los servicios básicos para la vivienda y el Servicio de Seguridad Pública. Sobre la base de estos 4 se elaboran una serie de componentes que son las que construyen el ICE y permiten medirlo a nivel nacional. Y con ese indicador poder tener una mirada mucho más profunda de dónde están las brechas y qué es lo que está pasando a nivel subnacional y cómo entonces, de cara a las próximas elecciones, se van a componer las demandas y expectativas de la población. Veamos con detalle. El texto, que además es público, ustedes pueden revisarlo y si es que ya lo han hecho, estaría encantada de poder también resolver preguntas específicas de este texto que construimos en conjunto con CEPLAN. Se detalla en la tabla 1 justamente cuáles son estos indicadores que componen este índice ICE en el grupo, y así es además, tómenlo como referencia por si quieren trabajarlo o utilizar un índice ya trabajado en relación a esto. Así es como se arma un proxy, ¿no? Por supuesto, esto tiene su justificación metodológica, etc. En el servicio de atención primaria de salud, el servicio específico, porque no es que se están considerando todos los servicios de atención primaria, sería eso inmanejable. Solo se está considerando el servicio de atención primaria de salud materno-infantil, ¿no? Por su carencial, porque además hay información de eso en la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar. O sea, hay un factor de viabilidad también en la construcción de un próximo. Y se compone específicamente de 2 indicadores, porque a su vez la variable servicio de atención primaria de salud materno-infantil es una variable también compleja, también abstracta y se basa en muchas cosas. Nos vamos a concentrar en 2. En el porcentaje de partos atendidos por un profesional de salud calificado del último nacimiento, porque así es como se mide en la ENDES, y el porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses que reciben las vacunas básicas completas para su edad. Entonces, claro, el servicio de atención primaria en salud tiene muchos otros aspectos, pero solo se están evaluando esos 2 para hacer un proxy de lo que sería en regiones el servicio, todo el servicio de atención primaria de salud.
Entonces, claro, cuando no estamos de repente muy familiarizados con la construcción de proxies, el análisis cuantitativo de escenarios más complejos y abstractos, la duda siempre es, ¿y todo lo que se queda fuera? ¿No? Y todo lo demás que no se está midiendo, ¿qué? Entonces, por eso la entrada teórica también es clave, ¿no? El marco teórico que permita sustentar que estamos eligiendo correctamente los indicadores y también poner los límites donde corresponde, en el sentido de que estamos midiendo esto, no estamos midiendo otras cosas, pero ¿por qué consideramos que estos dos indicadores serían suficientes para darnos una primera mirada o una evidencia inicial de lo que sucede en las regiones? Lo mismo con el caso del servicio de educación regular, que solo nos vamos a concentrar en la educación básica, regular, primaria y secundaria, no inicial, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí dos indicadores, el porcentaje de conclusión primaria, grupo de edades de 12 a 13, o sea, de niños de 12 a 13 que terminan la primaria en esos años, y porcentaje de conclusión secundaria en grupo de edades de 17 a 18. El porcentaje de personas que terminan la secundaria teniendo esos años. Y ahí la ENEDU es la fuente. Luego tendrás, y claro, obvio, como siempre repito, si es que ya no están en algunas de mis clases, la clave para construir todo esto siempre es la unidad de medida. Si la unidad de medida fuera persona, no habría manera, a menos que tuviéramos certeza de que el código de la persona de una encuesta es el mismo que de otra, no habría manera de cruzar bases de datos, ¿no? Acá estamos usando tres bases de datos distintas, ENDES, ENEDU, tres, ENDES, ENEDU y ENAPRES. ¿Por qué? Porque la unidad de medida se repite en cada base de datos y esa es la región, ¿no? El departamento. Entonces, por eso funciona. Luego, servicios básicos para la vivienda, servicio de conexión de la vivienda a la red pública de agua, electricidad y mantenimiento del servicio. Esas son las dos formas concretas en las que se va a medir esto. Y los indicadores es el porcentaje de viviendas que tienen energía eléctrica mediante la red pública 24 horas al día y 7 días a la semana, y porcentaje de viviendas con conexión a la red pública del abastecimiento de agua dentro o fuera de la vivienda. Ese nivel de especificidad es clave para saber exactamente qué cosas estamos midiendo y qué cosas no se miden, ¿no? Para entender también el alcance de las conclusiones a las que se pueda llegar. Y en cuanto al servicio de seguridad pública, solo nos concentraremos en el servicio de seguridad ciudadana, en el porcentaje de denuncias de los ciudadanos en una comisaría que al menos se encuentran en trámite. O sea, ese factor también es clave. Y porcentaje de personas que afirman que sus barrios son patrullados por policía y o serenazgo, ¿no? Y es como que afirman, y ahí podríamos también, si se quiere, hacerle un doble clic a cada porcentaje y ver qué es el resultado de una pregunta en una encuesta y cómo se formula esa pregunta y a quiénes se les hace, etcétera, ¿no? Todo eso está, si quieren verlo más detalle, en el anexo 2 del documento, que es la metodología. Con esto entonces no es que se ha ido a levantar información de primera mano, de fuente primaria, sino que se ha tomado información de las bases de datos que ya existen, que ya se publicaron y que justamente sirven para esto, ¿no? Para crear proxies y poder armar índices que permitan establecer comparaciones entre regiones. ¿Por qué es importante eso? Porque nuestro país es tan diverso, de tal manera que tienes un solo distrito como San Juan del Lurigancho que tiene 1 millón de personas. Tienes una región cuya extensión territorial es muy pequeña a comparación de otra, como comparemos Tumbes con Loreto, escenarios muy disímiles como el de Madre de Dios por la cantidad de situaciones complejas que alberga y la poca población en comparación con el territorio que tienen. Entonces, todos esos aspectos hacen que cualquier análisis plano a nivel subnacional pueda no ser suficiente o, por el contrario, muy, muy sesgado, ¿no? Entonces, crear índices nos permite establecer un escenario adecuado para comparar entre escenarios diferentes. ¿Cómo compararemos entonces Loreto con Tumbes si son tan distintos en tantas cosas? Porque hemos creado un índice que nos permite estandarizar los parámetros de comparación. Como cuando te dicen, y la seguridad ciudadana, qué sé yo, un índice es número de policías por cada 100 habitantes. Más allá de que en un lugar haya 1 millón de personas y en otro 200, ese índice es el que te permite establecer comparaciones. Entonces, eso es clave para entrar a un análisis sobre la política subnacional en base a la evidencia y no solamente partir de
digamos, algunas generalidades que también nos ofrece la dificultad y el enredo mismo de las elecciones, ¿no? Veamos entonces cómo salió, que nos vamos de frente al resultado, ¿no? Podemos ver, según la leyenda, que está acá le voy a dar zoom, que cuando el mapa se pinta más oscuro es porque la capacidad del Estado para llegar con la atención de servicios públicos es muy baja, ¿ok? Uy. Entre 14.0 y 51.92, ¿no? Del 0 al 100, además estamos en este índice, ¿no? Blanco es alta, crema medio, y un naranja, un melón tal vez, es bajo. Entonces, podemos ver cómo las fronteras de casi todo el territorio peruano, salvo por Tumbes y Tacna, presentan índices muy bajos o bajos de capacidad estatal. Y eso ya solo mirando el mapa es en sí mismo un riesgo, ¿no? Cualquier persona podría decir, justo las fronteras son más desatendidas por su lejanía de la capital u otros, pero eso supone un riesgo, un riesgo generalizado, ¿no? ¿Qué otras cosas? Vemos dificultades, digamos, en la atención de capacidad estatal también en estos grandes territorios, ¿no? El caso de Loreto, y el factor geográfico aquí es clave, la Amazonía y el acceso geográfico a distintos ámbitos, que en muchos casos es fluvial, y no va a depender solamente de la disposición del medio de transporte, sino también del clima mismo, ¿no? Que tiene que asegurar que uno pueda llegar a distintas zonas y atender emergencias, etcétera. Vemos entonces que conforme hay un acercamiento, digamos, geográfico a la capital, la capacidad estatal podría aumentar, ¿no? Las regiones cercanas como Pasco, Ancash, Huancavelica presentan mayores índices de capacidad estatal, mientras que Lambayeque, La Libertad, San Martín, Huánuco, Junín y el caso puntual de Madre de Dios, que tiene una serie de particularidades, presentan bajos índices. Los índices altos están en las llamadas ciudades que a lo largo del tiempo han presentado mayor desarrollo en términos de industrialización u otros como Lima, Cusco o Arequipa. Este es el caso de Apurímac puntualmente y Moquegua, y ahí podríamos encontrar algunas otras variables también en materia de análisis, como la menor diversidad de la población en estas zonas, es decir, al tratarse de población más homogénea, de una geografía que permita un acceso mayor, etcétera, ¿no? Pero teniendo en cuenta que igual muchas de las brechas aún persisten. Entonces, da para mucho este análisis. Lo que ha tratado de presentar el texto de capacidad estatal de ese plan ha sido una fotografía del país en los últimos años sobre la capacidad del Estado para que académicos, investigadores, ustedes en sus tesis puedan tomar esto como un indicador importante de estudio y otras variables y se hagan preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? Y sobre todo establezcan nuevas estrategias de comparación que creo que son muy necesarias para empezar a tomar decisiones sobre nuestro país y lo que se viene, ¿no? Ahora entonces, ¿por qué analizar la política subnacional así? Porque como les digo, podemos también tener entradas más de corte electoral. Eh, un texto de hace ya varios años que justo comentaba en clase, el de Mauricio Zabaleta sobre coaliciones independientes, que seguramente han leído, hace un análisis muy, muy interesante sobre la política subnacional, pero en términos electorales, ¿no? Y qué es lo que está pasando con esta fragmentación partidaria que tenemos, bueno, un sistema de partidos que no existe, pero una alta fragmentación que viene cocinándose desde hace muchos años y hoy se materializa de la forma más evidente posible. Y eso que es un reflejo de qué y a qué nos lleva y qué conclusiones podemos sacar a partir de eso, etcétera, ¿no? Pero la propuesta, digamos, de investigación que les traigo es entrar a hacer un análisis sobre la política subnacional desde los elementos tangibles, si se quiere, desde la mirada cuantitativa, para
tener así evidencia que nos lleve a una reflexión mucho más precisa sobre las consecuencias de la política subnacional en términos electorales, ¿no? Entonces, ¿por qué analizamos así? Primero, porque permite que veamos los factores estructurales. Esos elementos como la atención de la salud materno-infantil, como el acceso al agua, a la electricidad, que son políticas de Estado y que en teoría deberían ir más allá de los vaivenes políticos, la inestabilidad y la incertidumbre como tal. Luego que nos ofrece esta ventaja académica de ya tener algo listo, no es un proxy que tengan ustedes que crear, pero empezar a utilizar este indicador para cruzarlo con otros, para hacer nuevas correlaciones, algunas regresiones, etcétera, ya te da un poco la cancha ordenada, por así decirlo, ¿no? Muchas veces lo más difícil es ordenar las cosas. Pero algo queda de lado si solo nos quedáramos con eso, ¿no? Utilice el ICE, analice el ICE, lo cruce con otras cosas y ya está. Como que queda vacío. Y por eso creo que estos estudios deben ser complemento de otros que van a hacer el análisis más coyuntural de lo que pasa sobre todo en nuestro país, ¿no? Y ahí está la pregunta de cómo ver entonces este escenario de cara a las próximas elecciones. Les traigo algunas ideas. Primero que las brechas persisten, ¿no? Y en algunos ámbitos se han incrementado. Podemos entrar a ver estadísticas puntuales que así lo demuestren, pero más allá de las estadísticas está la propia percepción de la población que también se manifiesta en encuestas, pero de forma cualitativa podríamos hallarlo conversando un poco con la gente en regiones y preguntándoles cómo sienten a su región en los últimos años, si sienten que ha mejorado, si sienten que algo ha cambiado para bien y la desesperanza es alta, ¿no? Y estamos entrando entonces en este escenario de alta apatía política, de hartazgo, de alto desgaste, ¿no? Y como también lo conversábamos, eso lleva a que cada vez más se resquebraje, digamos, el último pilar de la democracia que nos queda, que es el de las elecciones periódicas, ¿no? Si la población ve en cada elección que no hay ningún cambio, entonces no ve la necesidad de que éstas continúen, ¿no? ¿Para qué más elecciones si al final no cambia nada? Entonces lo último que nos queda de la democracia o de o para no irnos hasta este autoritarismo competitivo o algo así, se pierde en la medida en que se pone en prenda esa garantía que debieran darnos de democracia, de elecciones limpias, a cambio de paz, de calma, de tranquilidad y de que se resuelvan las necesidades básicas, ¿no? No hay seguridad, no hay trabajo, no me alcanza la plata, entonces, ¿de qué sirven las elecciones si siempre son los mismos? Y empezamos a dejar en prenda lo único que nos queda del poder que detenta el pueblo en otras manos, ¿no? Y ahí están los principales riesgos del giro, ¿no?, hacia el autoritarismo. Entonces, las demandas efectivamente son más exigentes. Uno, como les digo, habla con alguien en cualquier lado, pero en las regiones más, porque hay también una sensación de abandono persistente, ¿no?, de una mirada muy centralista de todo lo que se hace. Y entonces, las demandas son más exigentes, pero no necesariamente se traducen en acción colectiva o en acción colectiva organizada, porque la sociedad está también fragmentada y la fragmentación electoral que vemos podría ser un reflejo de la fragmentación social. Y entonces este esfuerzo por organizarse, para hacer efectiva la acción colectiva, poner en jaque al gobierno y qué sé yo, ya no funciona tanto. Hay miedo, hay desinterés, también hay poca capacidad en términos generales para asignar un tiempo y un esfuerzo a la organización colectiva y poca esperanza de que eso podría cambiar algo. ¿Para qué vamos a ir a protestar si no sirve de nada? Si nos van a meter presos, si nos van a golpear y a gasear, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación está poniendo en jaque lo que, digamos, la última ficha que se juega la democracia que vendrían a ser las próximas elecciones. El sistema en general y las instituciones que lo componen son hoy más débiles que antes. Ya venían siendo débiles, pero hay una debilidad institucional muy fuerte.
en términos de representación por legalidad y en términos de representación por delegación. O sea, ya no solo siento que la ley no sirve porque cambia a gusto de quien la redacta, sino que ya no delego nada de lo que a mí me compete a una autoridad porque no funciona. Y esta sensación de gobierno generalizado es riesgosa, ¿no? Entonces, a esto, además, se suma la fragmentación, como les digo, que puede ser un reflejo de la propia sociedad y que las mismas reglas de juego no son claras. Y una de las principales características de las democracias es que las reglas de juego deben ser claras, ¿no? Saber qué va a pasar ahora y por qué sí, por qué no, y etcétera. El último referéndum que hubo, en un 98%, indicaba que no, la población no estaba de acuerdo con la bicameralidad, por una serie de razones políticas, pero no estaban de acuerdo. Sin embargo, se aprueba la bicameralidad, hoy se va a votar por 2 cámaras, en un escenario de cambios electorales que se ha dado a cuentagotas y en fórmulas no muy técnicas, ¿no? De esa manera, entonces, quienes postulen a la presidencia pueden también postularse al Senado, una figura en un escenario presidencialista en el que al que no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, bueno, las elecciones, unos pierden, otros ganan y los que pierden, chao, se van. Y muchas veces la demanda también de la población era desaparecen hasta la nueva elección. Y digamos que el espíritu de hacer que se queden como senadores, si es que ganaran como senadores al no ganar como presidentes, es que no se desentiendan de ese compromiso, ¿no? Que sigan trabajando por el pueblo. Pero claro, las intenciones de quienes postulan no necesariamente son así de altruistas. Entonces, ese escenario también va a configurar nuevas formas de tomar decisiones. Entonces, que no sorprenda que vamos a estar frente a una elección completamente nueva, no solamente por las nuevas reglas de juego, sino por la suma de todas las nuevas variables que están incorporadas ahí. La primera, como les digo, son estas amplias brechas. Hoy tenemos brechas más amplias que incluso antes que la pandemia, ¿no? Y esta capacidad del Estado años antes de la pandemia parecía ir subiendo y con la pandemia y toda la inestabilidad política ha caído, pero de forma abrupta, de manera significativa, ¿no? Y luego están otras variables que también podrían ser capaces de medirse con índices, pero yo creo que son muy evidentes en el día a día. La inmediatez de las redes sociales y el streaming son claves o van a serlo más cuando la campaña ya esté muy marcada, ¿no? Los primeros meses del año, incluso un mes antes de las elecciones, porque como saben, cada vez las campañas duran menos. Entonces, a eso se le suma el nuevo bolsón electoral de las personas que van a votar por primera vez, que no son necesariamente personas de 18 años. Ustedes mismos probablemente puedan ser algunas de esas personas que por primera vez van a votar en unas elecciones generales. Y las características de este grupo electoral han sido poco estudiadas, ¿no? Son una población que se caracteriza por una serie de aspectos y dentro de ellas el haber estado en años cruciales de su desarrollo social en casa por una pandemia. Y eso es un factor muy interesante de estudio, yo creo que a futuro, pero que sí trae consecuencias directas sobre cómo van a votar o cómo estructuran sus decisiones. A ello hay otros aspectos estructurales que creo que no se están dimensionando correctamente en términos electorales. Cuando se trata de hacer análisis electorales y cuando se trata de averiguar qué está pasando en las regiones, qué piensan las regiones, hay elementos que no se toman o no se dimensionan como deberían. Primero, el factor geográfico, como les digo, que es clave. No será lo mismo entonces hablar de las regiones como un todo homogéneo cuando no lo es así. Ni siquiera hablaremos de, por ejemplo, la selva como un todo homogéneo. Es completamente distinto hablar de la ceja de selva o de la selva en Junín que de la selva en Loreto, ¿no? Y asimismo, hablar de Loreto no es lo mismo que decir, bueno, todo Loreto es igual porque tampoco, ¿no? Más de 20 lenguas distintas, distintas identidades, distintas cosmovisiones, formas de entender el mundo. Y eso no se dimensiona, es decir, el factor geográfico y cultural de las regiones se ha estudiado ampliamente desde la antropología,
pero se ha dimensionado muy poco como variable de análisis desde lo electoral. Entonces creo que ahí también hay un nicho de estudio muy interesante que hace falta tener en cuenta. Bueno, hasta aquí mi primera intervención, ahí ya les puse muchas gracias, pero lo primero que quería comentarles sobre el trabajo que hicimos con CEPLAN, me acabo de dar cuenta que en la cámara no se ve. Ahora sí creo. Ya, el trabajo que hicimos con CEPLAN y un poco cómo conectar esta variable con lo que se viene en las próximas elecciones. Paro aquí entonces porque quisiera escucharlos, que me trasladen sus dudas, comentarios. Muchas gracias. Sí, Gracie, ¿cómo estás? Sí, profesora, muchas gracias por su exposición. Algo que a mí me llamó la atención del texto es más que nada la parte sobre los factores que influyen en la capacidad estatal. Justamente mi compañera Claudia y yo lo estábamos revisando porque nos interesaba para nuestra tesis. Por ejemplo, más que nada los factores institucionales y los de agencia eran los que justamente nos llamaban la atención. Más que nada, mi duda era cómo, o sea, cómo estudiar estos factores que creo que a los politólogos más nos interesarían los institucionales, los de agencia, cómo estudiarlos, o sea, cómo es que se estudian o se suelen estudiar, por ejemplo, el liderazgo, otro era como la dinámica dentro de los sistemas administrativos que tenían, entonces esa era la curiosidad quizá que teníamos. Gracias, Gracie. Sí, de hecho, esa es la duda de todos los investigadores de forma recurrente. Mi consejo sería, y así como se hizo en el caso del índice de capacidad estatal, ¿no? El nombre suena grande, es como importante, imponente, índice de capacidad estatal, y la capacidad estatal podría entenderse de muchas formas y de medirse de muchas maneras. Y yo podría decir que hay un poco de capacidad estatal cuando, por ejemplo, ¿no? Ayer, de hecho, se cerraron los censos nacionales y a propósito del trabajo que estoy haciendo ahí, le dio un reconocimiento a una censista porque había ayudado a identificar a una persona de más de 98 años que estaba en abandono en su casa, estaba solo, y hicieron los contactos necesarios con las instituciones. Eso no fue en Lima, me parece que fue en Apurímac, no recuerdo bien, y se logró apoyar a esta persona, ¿no? Es decir, trasladarla a un centro, etcétera. Entonces, ese señor o los vecinos de repente que están preocupados por la situación del señor podrían decir, hay capacidad estatal, ¿no? O sea, el Estado ha sido capaz de ayudar a esta persona. Y eso no se está midiendo en este índice. Entonces, ¿cómo hacer para medirlo? ¿Cómo hacer para incluirlo? Y otras personas podrían decirte, pues fue una coincidencia, es porque la censista estaba haciendo el censo y pues, ¿no? Hubo también un factor humano ahí y dijo, hagamos algo, pobre señor. Y realmente es capacidad estatal, porque si la censista nunca hubiera ido, nunca hubiera pasado nada. ¿Es el Estado el que está permanentemente monitoreando? No, simplemente que hubo la suerte y se cruzaron las distintas circunstancias para hacer que esto suceda. Ya, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo hay que hacer para entonces cuando tratamos de medir circunstancias más particulares, los índices se hacen más complejos y no cumplimos con el objetivo que es tener herramientas académicas para tomar decisiones? Entonces, claro, obviamente esa circunstancia particular no es medida por el ICE, ¿no? Y muchas otras cosas no son medidas por el ICE. Solamente algunos porcentajes, algunas cosas, algunos datos que están disponibles y que sabemos que se han levantado bien, de forma correcta. Entonces, ¿qué pasa si quiero, ok, uso el ICE, pero aparte quiero crear un proxy o quiero encontrar algún indicador que me dé luces sobre los aspectos más particulares de la burocracia, por ejemplo, o del funcionamiento del Estado, ¿no? Como los procesos y procedimientos, el hecho de que se cumplan o no. Nos vamos a buscar, por ejemplo, ¿no? Yo te diría, busquemos los resultados del seguimiento POI, del PEI, de los planes estratégicos institucionales,
veamos si a partir del porcentaje del cumplimiento de los planes estratégicos institucionales hacia diciembre, por cada sector podemos crear un valor para hacerlo cuanti si quisiéramos. Pero eso no es todo, ¿no? Quienes hemos trabajado en el Estado sabemos que no todo se traduce en el POI y en el PEI, y hay un montón de otras cosas que se hacen que no están ahí, pero bueno, eso es algo. Entonces, eso es un poco la lógica a la hora de ir viendo o tratando de responder la pregunta de cómo estudiamos esto. Y si lo hacemos desde la forma cualitativa, entonces vamos a profundizar en uno o dos casos que te parecerán emblemáticos, ¿no? Eh, y ya, por ejemplo, no tienes el ICE que te dice que la situación en Loreto es la más crítica. Bueno, entonces eso te da evidencia suficiente para elegir a Loreto como tu caso de estudio. Te vas a Loreto y ahí quieres analizar otros factores estructurales como el funcionamiento al interno de las instituciones públicas. Pero hay un montón de instituciones públicas en Loreto. Concéntrate en dos. ¿Y por qué en esas dos? Buscaremos ciertas variables que nos digan cuáles son esas dos que son emblemáticas. Ya, el gobierno regional, por ejemplo, y dentro de ella la Dirección Regional de Educación, ¿no? La dirección, la DIRESA, la de salud, y veamos qué herramientas usamos. Las cuantitativas nos parecen que no son suficientes, entonces usemos alguna cualitativa de repente, y mi investigación será cualitativa, ¿no? Entonces, entremos ahí y hagamos algunas entrevistas, preguntemos qué es lo que no está funcionando a nivel interno, qué elementos podrían mejorar, repliquemos encuestas o entrevistas o preguntas que ya se han hecho en otros estudios. Entonces, así nos aproximamos a algunas variables. Y el estudio de ese plan, cuando escribíamos los factores estructurales, justamente, y los institucionales y los de agencia, buscaban eso, ¿no? Dejar un poco la semillita en quienes iban a investigar estos temas sobre nuevas preguntas, nuevas variables o incluso nuevos índices por crear. Sí, Dante. Hola, Magister Daniela, muy buenas tardes. Yo quería consultarle si es que podríamos también determinar que la capacidad estatal está relacionado con la ejecución que tiene cada gobierno distrital o provincial del presupuesto. Sí, claro, yo creo que el factor presupuestal es clave. Ahora, cuando puedes ir acá, si no, voy a ver si lo proyecto para que puedan analizarlo a fondo, ¿no? Voy a proyectar mi pantalla, dame un segundo. En el texto, en el anexo 2, aparece el detalle metodológico, que un poquito de forma rápida he tratado de comentarles, que se concentra justamente, ¿no?, en los factores asociados a la entrega de los servicios. Y entonces, efectivamente, que por ejemplo, ¿no?, en el caso del servicio de educación regular, se refiere al conjunto de actividades educativas institucionalizadas, intencionadas y planificadas que son destinadas a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Entonces, este valor, ¿no?, medido en estos dos porcentajes de niños que terminan en la edad correcta a la primaria y niños que terminan en la edad correcta a la secundaria, está vinculado, ¿no?, está construido también sobre la base de una serie de aspectos logísticos como la entrega del material, que a su vez depende de la asignación y consecuente ejecución presupuestal. Entonces, ¿de qué está relacionado? Por supuesto, está inmerso, digamos, pero más allá de haber considerado en cada uno de ellos el porcentaje de ejecución presupuestal como tal, fuimos hacia los indicadores del resultado. La ejecución presupuestal es un indicador entendida como indicador de proceso o de insumo, mejor dicho. El presupuesto es el insumo que tendríamos que ver cuánto presupuesto se necesita y en el marco del proceso vamos a ver el porcentaje de ejecución presupuestal. Entonces, el índice lo que busca es analizar qué tanto el Estado ha tenido la capacidad de llegar con los servicios públicos que debería llegar, o sea, analizar los resultados. Por eso es que se concentra en el porcentaje de niños que terminan la primaria en la edad en la que deben terminarla y no en, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto ejecutado en material educativo, ¿no? Entonces, podríamos comparar, ni siquiera hacer una correlación puntual, porque seguramente va a salir que sí existe, ¿no? Es bastante obvio, pero establecer una comparación tal vez
geográfica o en un mapa, ¿no? Algo como esto, ¿no? Creo que el de educación es este, me parece. No sé, es de vivienda, hay un mapa por cada uno de los servicios, este es el de educación, ¿no? En donde tenemos, o sea, casi que se replica lo del índice, ¿no? Las zonas en donde la capacidad o la entrega del servicio de educación básica es baja, y compararlo con la ejecución presupuestal, y tal vez en la mayoría de casos coincida, ¿no? Como que se establezca esta correlación. Pero también podrías encontrarte con que en algunas zonas, por ejemplo, ¿no? En la selva, en donde la capacidad de entregar el servicio es muy baja, pero la ejecución presupuestal es muy alta, ¿no? Personalmente me pasó eso a mí cuando yo también hice un estudio parecido a este para mi tesis de maestría, donde para mí la variable clave, la que cruzaba todo, la que era la que te daba la luz de todo, era el presupuesto. Lo mío fue un estudio de ejecución presupuestal, lo que yo hice. Y me salió la correlación inversa a mi hipótesis, en donde yo decía, bueno, yo pensé que las regiones en donde más brechas hay, ¿no? Y justamente donde más diversidad hay, donde más población indígena hay, seguramente son los que menos ejecutan, y mentira, eran las que más ejecutaban, pero y ahí viene la segunda pregunta, el que ejecuten no quiere decir que estén gastando en lo que necesariamente deben hacerlo, ¿no? O sea, no están gastando en lo que en satisfacer las demandas más urgentes de la población. Entonces, el análisis presupuestal es muy interesante, sí, pero hay que sí ubicarlo en una investigación concreta sobre qué vamos a entender por ejecución presupuestal, y sin caer en el error de que eso puede darnos luces de todo, ¿no? Y no se incluye formalmente aquí, sí de manera subyacente, pero no como indicador separado, precisamente porque acá lo que se buscan son indicadores de resultado. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Sí, Eduardo. Y luego Eh, Jeremy. sí, muy buenas tardes. Está bastante interesante. En sí mi pregunta va sobre uno de los componentes de la capacidad estatal que, por lo menos dentro de lo que nos interesa como politólogos, vendría a ser propiamente el funcionamiento y la capacidad que tiene la burocracia para cumplir sus determinadas funciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, le quería preguntar si dentro de lo que usted vio en ese plan llega a considerar la capacidad burocrática, o cómo también podría llegar a estudiar a nivel subnacional, porque no lo he visto por lo menos mucho acá en Perú y tenía esa curiosidad. Claro, el factor burocrático, digamos que se analizó, como puedes ver, no es nuevamente un porcentaje tal cual como un indicador, porque es parte del proceso, no el resultado, pero está puntualmente en lo que habíamos encontrado dentro del marco teórico como factores institucionales. Entonces, dentro de estos factores institucionales hay una parte que escribíamos donde se dice, ¿no? Una burocracia que carece de profesionalización o independencia puede generar retrasos y trabas, afectando negativamente la eficiencia estatal, ¿no? Citando a Yamada y Montero. Por otro lado, la articulación interinstitucional resulta importante por una adecuada coordinación y flujo de información entre las entidades públicas, etc. Entonces, esta mirada de fondo que viene de años atrás y que por supuesto se ha visto mucho más afectada con la inestabilidad política y tal, es esta mirada a la burocracia como una burocracia necesaria, porque como saben la burocracia es necesaria, tiene que estar, es importante, pero que al haberse exacerbado ha generado justamente esta situación de trabas y retrasos por estar relacionada, y es lo que se encontró, con la falta de profesionalización del servicio civil. Recordarán ustedes todos los esfuerzos que se hicieron años atrás y que se han perdido, porque justamente esos esfuerzos se han perdido a causa de la inestabilidad política y de los constantes cambios de autoridades. Pero estos esfuerzos que se hicieron en Servir, ¿no? Por aplicar la ley Servir, y que trajo también muchas quejas y dudas de quienes forman parte del servicio civil. Pero estos esfuerzos estaban orientados a eso, a la profesionalización del servicio civil, de los funcionarios públicos,
de la mejora de sus condiciones laborales. Y hoy, así como pasó con la reforma política, a cuentagotas están tratando de sanar algunos o poner algunos parches, como se diría coloquialmente, ¿no? Como lo que se hizo con los CAS permanentes, los procesos de nombramiento. Hace poco se aprobó una ley supuestamente para que el personal CAS tenga todos los beneficios como gratificaciones y tal, que uno lo escucha y dice, pues claro que sí, ¿no? Que corresponde, es lo más justo, es lo adecuado. Pero en términos presupuestales el Estado peruano no está capacitado para asumir lo que significa ese gasto, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos ahí vinculados a este camino de profesionalización. Tenía una ruta marcada que no se ha seguido, que era la ley Servil, por los problemas de baja institucionalidad y de alta volatilidad y crisis, ¿no? En cambios de las autoridades. Entonces, es así como la burocracia y el manejo institucional al interno del Estado ha traído consecuencias, yo creería que directas, sobre la capacidad estatal. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Yarumi. Sí, muy buenas tardes, profesora. Más bien agradecer nuevamente, como mis compañeros mencionaron, la excelente información y ponencia que nos ha traído el día de hoy. Y yo tengo dos dudas, un tanto que he estado planteándolas, que la primera, en base a los resultados que usted nos ha mostrado. Uy, Yarumi, te perdí. No sé si es mi internet o el tuyo. Yarumi. Por el índice de capacidad que puedan tener, mm, si bien el Estado, pero también No se le escucha bien, sí. era en relación a... Uy, ¿se me escuchó? Ahora sí, Yarumi, repíteme tu pregunta concreta. Ay. Ok. Mi pregunta, la primera es, ¿cómo se relaciona el índice de capacidad con la ley de descentralización, ya que en algunos gobiernos tienden a tener mayor que otros? Ajá. Y la segunda es, frente a este panorama electoral y a que el Estado no ha podido brindar los servicios básicos, como usted nos ha mencionado, ¿cuál podría ser una respuesta o una acción del propio electorado, no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Yarumi. Bueno, sobre la descentralización viene de larga data, ¿no? Y lo ideal hubiera sido que el proceso de descentralización se dé de forma ordenada y siguiendo los procesos con los que se diseñó, pero pues ya vemos que no necesariamente es así y que a la fecha ya se vienen tomando una serie de decisiones de recentralizar algunos servicios, algunos procesos, algunos programas, justamente porque la descentralización debe ir de la mano con un sistema de seguimiento, monitoreo y acompañamiento de sede central, ¿no? Sin ir muy lejos, a nivel local, por ejemplo, todo lo que es la construcción de los programas presupuestales, el diseño de los programas presupuestales requiere de un acompañamiento muy cercano del MEF, un acompañamiento técnico además, al personal en regiones, que muchas veces no se da, ¿no? Y persisten brechas de conocimiento, brechas también estructurales, brechas culturales, entonces, que no se dimensionan y se pierde la oportunidad, digamos, de generar grandes programas presupuestales, la lógica misma de perseguir resultados específicos, ¿no? Y no solamente ir apagando incendios. Entonces, yo creo que es necesario repensar la descentralización, restablecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo para una descentralización ordenada, siempre que las instituciones puedan darnos luces de cambio y de solucionarlo ahora lo más urgente, que es esta captación del poder y la poca independencia de los poderes como tal, ¿no? Sin independencia de poderes, con el poder centralizado, no es posible pensar en una descentralización presupuestal a nivel regional tampoco. Y esto está muy relacionado con lo otro que me preguntas, que es el tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones también se van a ver muy afectadas por el centralismo en la toma de decisiones.
¿no? Como les decía en la ponencia, brechas persistentes de una población que ya no cree en la misma acción colectiva, con un hartazgo generalizado, que puede fácilmente aceptar los discursos de la mano dura y entregar garantías y libertades constitucionales a cambio de paz, ¿no? Muchísimas gracias, profesora. Me sirve para poder seguir reflexionando y más que nada para ver la manera en que nosotros como futuros politólogos podemos contribuir a este proceso tan importante que es el electoral. Gracias, gracias. Yaromi, sí, yo creo que es bien importante que reflexionen y que encuentren, ojalá en ese texto que hemos construido con CEPLAN, pero en distintos espacios, cuáles son esas nuevas variables de análisis, esas variables urgentes por estudiar, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, tengo acá mi compañera que no ha estado interviniendo, toda esta, se ha portado muy bien, pero ya está un poco inquieta. Entonces, me avisan si tuvieran alguna otra duda. Aquí hay una mano saludando. Hola, saludo. Ahí está. Una pequeña mano. Ahí está, ¿la ven? Ahí hay un ojo. Ahí está. También muy atenta sobre la política subnacional. Bueno, me cuentan entonces. Gracias. Acá está, creo, no sé si se ve. Ahí está. A ver, saluda. Saluda, Almudena. Saluda a los alumnos. Todavía está tranquila. En cualquier momento empieza a hacer ruido. Ahí está. Hola. Oh, bebé. Ahí está. Hola. Por supuesto, siempre escuchando temas de política, como debe ser. Ahí está. Muy atenta a este espacio. Saluda. Una risita. Una risita. Bueno, entonces, saben, lean el texto de CEPLAN. No está muy largo, no está muy denso. Hemos tratado que en la redacción también sea sencillo. Así que léanlo, son 39 hojitas nada más. Seguramente en mi clase lo voy a poner como lectura sugerida en algún momento. Y sigan averiguando qué otras variables podrían utilizar para investigaciones futuras. Igual, este índice se va a seguir actualizando, el CEPLAN lo va a seguir actualizando, y los censos y la data de los censos va a ser muy útil para la actualización de esa información de todas maneras. Entonces, sigan reflexionando sobre estos temas y ya saben que si tienen cualquier duda, me pueden escribir y yo feliz de atenderlos. Ay, buenas tardes, entonces agradecemos la exposición, creo que ya no hay nada más que decir, que de verdad, profesora. Entonces, agradecemos la exposición de la magistra Daniela López Lancho, que sin duda ha sido muy enriquecedora. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, es momento de hacerla, y en caso de que no, vamos a tomar una pequeña foto de despedida para poder dar cierre a esta gran jornada académica. Ahora les alcanzo también la asistencia para todos los presentes. Si podrían prender sus cámaras, por favor, para la foto. Ya, una tos. Pon tu mejor cara para la foto. A ver, chicos, prenden sus cámaras, por favor. Ahí están. Ya, a ver, creo que ya. Ya. Ya, ahí está. Ya. Bueno, ya las pueden apagar, chicos. Bueno, es así que en nombre del taller de política comparada, reiteramos nuestro profundo agradecimiento a la magistra Daniela López Lancho por su valiosa exposición, así como a todos los asistentes por su participación.
Ok, muchas gracias chicos, nos Muchas gracias. vemos. Chao.